Estamos en Noto, en la Sicilia oriental al sur. Es la zona de la antigua Val di Noto, una de las tres partes en las que se dividía Sicilia. Y bueno, es una ciudad muy especial, porque es una ciudad barroca, completamente barroca, hecha hacia 1700-1720 aproximadamente en lo fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí en 1693 hubo un terremoto terrible, el más grande de la historia de Italia, probablemente, de 7 y pico en la escala de Richter. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que la antigua Noto quedó prácticamente destruida. Muchas ciudades más, no solamente Noto. Entonces, después de la destrucción, vino la reconstrucción, muy rápidamente. Entonces, el virrey envió a un personaje, el marqués de Camastra, y bueno, pues este señor se encargó pues, de que en 30 años aproximadamente se hubieran levantado nuevas ciudades llenas de nuevos edificios. Entonces, claro, tenemos esa Noto, pero está de la puerta para allá. Ya digo, en principios del siglo XVIII. En cambio, la puerta que estamos viendo, un verdadero arco de triunfo, es de 1838, o sea, un poquito después. ¿Qué había pasado? Bueno, los Borbones reinaban en el reino de Nápoles y Sicilia y tenían la capital en Nápoles. Pero a finales del siglo XVIII llegan los franceses con Napoleón, conquistan Nápoles. Entonces Napoleón pone primero a su hermano, a José Bonaparte, y luego a su cuñado, el que estaba casado con su hermana Carolina, Joaquín Murat. Total, que los franceses están en Nápoles y los Borbones tienen que salir huyendo. ¿Y a dónde se van? A Sicilia, porque los franceses nunca conquistaron Sicilia. Instalan su capital en Palermo. Entonces, el que viene es el hijo de Carlos de Borbón, del que en aquel momento, bueno, ya se había ido y había muerto incluso, se había ido a reinar a España después de la muerte de su hermanastro Fernando VI. Entonces, ¿qué ocurre? Carlos se viene a reinar a España, se trae a su hijo mayor, el futuro Carlos IV, pero deja allí al segundo, a Fernando. Este Fernando era un crío, era muy niño, con lo cual vivirá muchos años más. Y en 1838 todavía era rey de Nápoles, pero vivía en Nápoles. Le había cambiado el nombre al reino, Reino de las dos Sicilias. Después de la caída de Napoleón, ya digo, vuelven a Nápoles y a partir de ese momento se llaman así. Reino de las dos Sicilias. Eran los Borbón dos Sicilias, una de las ramas de los Borbones. Total, que Fernando viene a Sicilia, visita Noto y para la visita le hacen este arco de triunfo, absolutamente neoclásico, relativamente sencillo, pero bueno, bastante magnífico, Tenemos que pensar que Noto es una ciudad no muy grande. Entonces tiene una serie de símbolos, por un lado de la ciudad, por otro del noble que encargó el arco, pero en la parte de arriba hay otros tres. Tenemos una torre, un poco la fortaleza de Noto a lo largo de los tiempos, tenemos un perro, que simboliza, un lebrel, que simboliza claramente la fidelidad, y tenemos en el centro un animal que probablemente es un pelícano, aunque no está muy claro, porque hay quien dice que es una cigüeña. Yo no veo cigüeña para nada, pero el pelícano sí, porque además el pelícano es un símbolo que se repite mucho en la tradición cristiana. De hecho, muchas veces se dice que el pelícano picaba, esto venía ya en los bestiarios medievales, picaba la carne y la sangre de su pecho para alimentar a sus crías. Esto era una leyenda, pero se decía eso y se comparaba con lo que hacía Dios ofreciendo la carne y la sangre de su hijo para alimentar a sus fieles. Entonces, bueno, pues a lo mejor el pelícano, que tiene que ver con la caridad, está ahí por eso, pero no sabemos lo que es. Ya digo, en cualquier caso, cuando Fernando de Borbón entró aquí, entró en Noto, pues entró por esta puerta. Por cierto, le llamaban il re nasone. ¿Sabéis por qué era nasone? Pues por la nariz, que era muy grande, muy borbónica en realidad, porque en la familia era lo habitual. Así que il re nasone también estuvo aquí en Noto visitando la ciudad y entró por esta puerta que se había hecho para él.